Quiero que veas esta carta, 3 de bastos. Aquí tenemos la carta del carro, 9 de bastos, la carta del Papa. Fíjate que estas cartas nos vienen a decir que esta persona no deja de darle vueltas a algo que vivió contigo. Nos hablan de que esta persona, en principio, cuando esta persona empezó contigo, fue alguien que lo quiso o lo entregó todo. Una persona muy pasional, una persona que en principio estaba dispuesta a todo, pero que con el pasar del tiempo, esta persona pareciera ser que cada vez ponía más trabas, límites. Esta persona pareciera incluso que cada día que pasaba se iba aburriendo o desencantando, o ya no tenía la misma ilusión, o ya no tenía, a lo mejor teníais pues, o según esta persona, teníais una monotonía que a él o a ella pues le aburría muchísimo, o un día a día, o teníais un rol dentro de la conexión que a esta persona le aburría. Pero vemos que es alguien que poco a poco se fue desinflando, como un globo. Esta persona es como que empezó muy todo de repente y poco a poco se iba desinflando. Nos hablan de que es alguien que probablemente incluso llegó muy al principio de la relación a querer hacer muchas cosas contigo, a querer comprometerse contigo, a darlo todo por ti. Y como bien estábamos viendo, poco a poco esta persona se fue desinflando, fue perdiendo fuerza, fue perdiendo ganas, fue perdiendo pasión. No porque este alguien dejara de quererte o dejaras de gustarle, no. Fíjate que vemos este alguien con esta carta del carro y el 9 de bastos. Vemos una persona que suele pasarle esto en todos los aspectos de su vida. Yo te voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de que esta persona decida ponerse a estudiar. Al principio es como que lo coge todo con muchas ganas, pero conforme van pasando los días, esta persona va perdiendo esa motivación, va perdiendo esas ganas. No es una persona constante. No es una persona responsable. Sobre todo, yo ahora te acabo de poner un ejemplo, pero sobre todo en lo que estamos viendo en el ámbito amoroso, es una persona que le cuesta incluso llegar a comprometerse. Fíjate que estamos viendo incluso una persona, mira, puede ser incluso que muy al final de vuestra relación o a lo último de vuestra relación, esta persona parecía ser alguien que siempre estaba enfadada, que siempre estaba malhumorada, que todo le parecía mal, porque era alguien que ya no se estaba sintiendo a gusto. En la relación. Yo te veo a ti muy ilusionado o ilusionada, o tú estabas muy ilusionado o ilusionada. Incluso llegaste a hacer muchos planes o imaginabas un futuro, un compromiso, una convivencia con esta persona. Podemos estar hablando con este 10 de copas y este 9 de copas, que algunos de vosotros incluso pudiera ser, teníais una convivencia ya con esta persona. Incluso podemos estar hablando, 10 de copas y la carta del Papa, un matrimonio.
había una seriedad, había una estabilidad. Y esta persona es como que poco a poco iba perdiendo la motivación, las ganas, se aburría. En este momento vemos a alguien, 7 de bastos. Nos hablan incluso las cartas que esta persona te hablaba mal, te trataba mal, o pareciera ser siempre estaba un poco como a la defensiva. El diablo. La templanza. Date cuenta. Tú, alguien tremendamente paciente con esta persona, siempre como intentando arreglar las cosas, siempre intentando que las cosas entre los dos estuvieran bien, siempre hablando con esa dulzura, con ese cariño, como te digo, teniendo esa paciencia, queriendo a lo mejor reparar situaciones que probablemente en tu yo interior tú sabías que por mucho que te esforzaras es como que había algo roto, pero tú te empeñabas en arreglarlo, en poner de tu parte. Y todo lo que tú ibas arreglando o querías arreglar, querías reparar, esta persona lo estropeaba. Porque se llegó a comportar, se volvió una persona, alguien que en principio era muy dulce, muy cariñoso, muy cariñosa, muy entregado, muy entregada, como te digo, ¿no? Muy pasional, muy todo, desde el primer momento. Luego, este alguien cambió completamente. Es como que su carácter cambió completamente. Y por más dulzura que tú entregabas y más amor que tú entregabas, esta persona te daba a ti todo lo contrario. A mí me dicen que es alguien que recuerda mucho, sobre todo me dicen, hay dos cosas que esta persona recuerda mucho, que recuerda constantemente, además de que vemos a alguien que te sigue observando. Una persona incluso que en estos momentos puede ser incluso de vez en cuando te escriba, te esté escribiendo. Y lo único que hace eso es sacarte de tu tranquilidad, sacarte de ese equilibrio que algunos de vosotros estáis encontrando, buscando. Algunos ya estáis más tranquilos, más tranquilas, habiendo sanado. La carta de la templanza nos habla también de sanación. Algunos de vosotros os habéis centrado, habéis encontrado nuevamente ese equilibrio, habéis sanado esta situación y cuando esta persona aparece os desestabiliza nuevamente. Yo tengo que decirte que es alguien que no lo hace para hacerte daño, no lo hace para... fíjate que yo no estoy viendo una persona que lo haga por orgullo, pese a que tenemos aquí la carta del diablo. Yo lo que siento es que esta persona lo hace porque no puede estar contigo, pero tampoco puede estar sin ti. Hay aquí un apego brutal en esta persona, hacia lo que vivisteis, hacia ti, hacia la conexión. Yo tengo que decirte que es una persona que en estos momentos incluso se siente celosa del entorno que tienes. Podemos estar viendo una persona incluso que puede llegar a ser bastante posesiva. O que tiene como un pensamiento muy posesivo o obsesivo hacia ti. Y como bien te estaba diciendo, es alguien que recuerda muchas cosas, pero sobre todo hay dos cosas que a este alguien le han quedado súper marcadas. La primera es cuando esta persona te vio. Voy a sacar dos cartas más. Tenemos el 3 de Pentáculos y tenemos la carta de la Emperatriz. La primera es cuando te vio
esa primera vez. Esta persona cuando te vio, cuando se encontró contigo, cuando te conoció, la primera vez que habló contigo, la primera vez que te miró a la cara, esta persona tuvo un flechazo contigo. Esta persona se encaprichó mucho contigo, se obsesionó contigo. Por eso yo te estaba hablando de esa pasión repentina y el querer entregarlo todo de un día para otro, el querer hacerlo todo de un día para otro. Que como bien veíamos, poco a poco este alguien se iba desmotivando. Tú eres alguien que le gusta mucho. Yo no te puedo decir que a esta persona tú no le gustas. A esta persona tú le gustas mucho. Tú a esta persona le haces sentir muchas cosas. Pero es alguien poco constante, poco responsable. Una persona que le cuesta comprometerse. Pero me hablan mucho de que la primera vez que esta persona te vio, quedó totalmente prendado o prendada de ti. Alguien que lo quiso absolutamente todo contigo. Esta persona incluso pudiera ser, llegó a decirte que con el tiempo vosotros dos llegaríais a vivir juntos, 3 de pentáculos, la carta de la emperatriz, que llegaríais a vivir juntos, que tendríais una vida en común, que fíjate que por fin había encontrado a la persona adecuada para él o para ella, que quería verte, o a lo mejor era alguien que quería verte a todas horas, que quería hablar contigo a todas horas, una persona que te quería tener pendiente o que estaba pendiente de ti. A todas horas, a cada momento. Le gusta mucho tu físico. Y dice que le gusta mucho la forma de tu cuerpo. O tu cuerpo. Te ve una persona súper atractiva. Yo fíjate que lo que estoy sintiendo mucho, mucho, mucho aquí es una relación súper mega pasional. Esta persona sintió una fuertísima atracción por ti. Esta persona se ilusionó muy pronto contigo. Esta persona realmente, cuando a ti te dijo que le gustabas mucho, que tenía ganas de verte, que con el tiempo iríais a vivir juntos, lo que fuera que esta persona llegó a decirte o incluso a prometerte, te lo decía de verdad. Esta persona lo sentía. Aquí había un deseo muy fuerte hacia ti, unas ganas de verte, de hablar contigo, de besarte a todas horas. Esta persona. En el caso, por ejemplo, tenemos aquí un 3 de bastos. Esto nos puede estar hablando también para algunos de vosotros de distancia. Incluso a distancia. Es como que había una relación muy pasional. Y poco a poco tú ibas viendo cómo esta persona, conforme fueron pasando los días, las semanas o los meses, tú veías cómo esta persona cada vez te escribía menos, cada vez te buscaba menos, o ponía excusas, siempre tenía algo que hacer, ya no la veías tan receptiva o tan receptivo como al principio. Y eso también pues a ti te generaba mucho malestar. Muchísimo malestar, incluso muchísimo dolor. Es como que esta persona te confundía mucho. Porque tú realmente llegaste a pensar que este alguien pensaba y quería lo mismo que tú. Que estabais en la misma sintonía y te diste cuenta que al final había como un desequilibrio total, que tú eras la que entregabas o el que entregabas, o finalmente te quedaste entregándolo todo tú, haciéndolo todo tú, dándoselo todo tú, teniendo paciencia tú, hablándole con amor tú, y este alguien cada vez estaba más lejano o más lejana. Recordar también que cuando estamos hablando
de almas gemelas, de llamas gemelas, que pudiera ser también, ¿no? Que algunos de vosotros hayáis estado lidiando con una conexión muy profunda y una conexión, pues, de vidas pasadas, o una conexión muy fuerte. Siempre hay uno de los dos que cuando se ve de alguna manera acorralado, sale corriendo. Y pudiera ser que, como esta persona de primeras te lo dio todo, pues tú llegaste a hacer lo mismo con él o con ella. Y fue cuando esta persona, pareciera ser, empezó a perder ese interés. Como yo te decía, empezó a desinflarse como un globo. Y allí donde te dijo, allí donde te prometió, allí donde dijo que haría, todo se desvaneció. Es como que esta persona te ilusionó mucho y al final todas esas ilusiones se rompieron. Todo se desvaneció. Y tú te quedaste como observando, pensando, analizando y no entendiendo absolutamente nada. Probablemente incluso para algunos de vosotros esta persona os llegó a hacer ghosting. Desapareció. Y eso fue como un shock muy duro para ti. Porque no entendías cómo alguien podía estar súper enamorado, enamorada, apasionado, apasionada, con ganas de absolutamente todo y de la noche a la mañana desaparecer. O cortar con la relación sin más. Podemos estar viendo a alguien también con muchos miedos. Podríamos estar viendo a alguien también que en el pasado ha podido llegar a vivir una situación de decepción amorosa y eso ha hecho que esta persona en este momento no tenga la capacidad de entregarse al 100%. Que termine boicoteando, o ese es el motivo para algunos de vosotros por el cual esta persona terminó boicoteando algo tan bonito que había. Porque esta persona realmente estaba muy interesada en ti. La carta del juicio. La carta de la sacerdotisa. La carta del emperador. As de copas. Nos hablan también que esta persona, como un poquito yo te estaba diciendo, recuerda mucho. Para muchos de vosotros esta persona se fue sin decir nada. Y es más, cuando se alejó, es como que le quedó algo pendiente por decirte. Y esto es algo a lo que él o ella le da muchas vueltas. A lo que no te pudo decir o no tuvo la valentía de decirte. Pero aquí vemos una situación que algo que esta persona llegó a ocultar y que es algo que le pesa hoy en día. El no haberte dicho, el no haberte contado, el no haberse abierto. Esta persona, yo te voy a decir que es alguien que en este momento se siente, respecto a lo vuestro, a lo que vivió contigo, totalmente fracasado o fracasada. Yo te voy a decir que es alguien que incluso a día de hoy recuerda tu olor. Puede haber incluso alguien en su entorno o en un momento dado que haya olido el perfume, la fragancia, la colonia que tú te pones. Y eso ha hecho que esta persona se llegara a sentir muy melancólico o melancólica, incluso triste. Recuerda mucho tu olor. El olor que tú desprendías o tu olor corporal también pudiera ser.
Hay personas que tienen un olor corporal muy suave. Y esta persona recuerda ese olor. Le gustaba tu olor, tu perfume, tu esencia, el olor de tu cuerpo. Y sobre todo yo siento que es alguien que lo que no puede sacarse de su mente es cómo llegó a hacer las cosas contigo. Se siente totalmente un fracaso. Una persona que está muy decepcionada con él mismo o con ella misma. Esta persona no se siente orgullosa de cómo hizo las cosas, de cómo se comportó, de lo poco que se llegó a comprometer o de lo que te llegó a prometer a ti y luego de eso no cumplió nada. Se lamenta de lo poco constante o de lo poco que llegó a colaborar y a poner de su parte contigo. Fíjate que esta persona incluso lamenta el haber roto todo esto de una manera cruel, me dicen. Esta persona te pintó castillos en el aire. Y fíjate, todo se desmoronó. Como ese castillo de naipes, de la noche a la mañana. Se rompió, se desvaneció y se marchó. Probablemente para algunos de vosotros incluso hubieron situaciones de su vida que nunca llegó a contarte. Para algunos de vosotros la sacerdotisa y la carta del as de copas nos hablan de que fue alguien que cayó mucho sus sentimientos, que no fue totalmente sincero o sincera hablándote de aquello que sentía por ti. Pudiera ser que esta persona llegó a comportarse contigo más bien como si lo que le interesara realmente de ti era la intimidad, el tener intimidad contigo, que vemos aquí hay mucha pasión. Pero pudiera ser para algunos esta persona cayó sentimientos profundos que tenía por ti y que nunca tenía intención, o esta persona en su momento no tenía intención de decirte o de confesarte. O pudiera ser también que este alguien te ocultaba o te ocultó muchos detalles de su vida que eran importantes y que ahora considera que debería de haberte dicho, porque eran cosas importantes. Podemos ver el Papa, podemos ver la sacerdotisa, la carta del juicio, la carta del emperador, la carta de la emperatriz. Esto nos puede estar indicando que incluso esta persona pudiera ser estaba con alguien más o tenía un compromiso con alguien más y tú nunca llegaste a enterarte de eso. Pudiera ser también, porque tenemos un emperador, una emperatriz, la carta del Papa, la carta de la sacerdotisa, la carta del juicio. Lo que vemos aquí es una persona, también te tengo que decir, que para nada pensaba pillarse contigo. Pillarse contigo, enamorarse de ti, que llegaras a gustarle más de la cuenta. Esta persona nunca llegó a imaginarse el sentir todo lo que llegó a sentir por ti. Lo que vemos es que este alguien finalmente le dio la espalda a la conexión vuestra, haciendo una jugada que a ti te dejó totalmente destrozado o destrozada.
Probablemente nunca dio la cara, nunca te dijo nada, nunca te dio una explicación y algunos de vosotros ni siquiera volvisteis a saber más de esta persona. Llegando a sentir, como te digo, mucho dolor y sí, como que esta persona había roto tu corazón. Claro, cuando una persona sufre mal de amores, siente eso, ¿no? Que su corazón se ha roto, que todo se ha venido abajo, que no hay salida, que todo está mal. Y muchos de vosotros llegasteis a quedaros así. Pudiera ser incluso, con esta carta de la templanza y al lado tenemos la carta del Papa, que algunos de vosotros incluso llegasteis a pedir ayuda o necesitasteis ayuda. Ayuda de vuestro entorno, ayuda de alguien de vuestra familia o un amigo, una amiga, incluso, con la carta del Papa, de un terapeuta, de un psicólogo, de una psicóloga. Muchos de vosotros llegasteis a necesitar ayuda para sanar, para poder salir de esa situación. Algunos incluso nos hablan que fuisteis al médico y el médico os llegó a recetar algo para poder salir de esa tristeza, porque no lograbais sacar a esta persona de vuestra cabeza. No había manera. No podíais dormir, soñabais con esta persona, pensabais en esta persona, estabais trabajando y esta persona venía a vuestra mente, estabais haciendo cualquier cosa y esta persona estaba presente. Te sentiste por mucho tiempo, además, muy atrapado o atrapada en toda esta situación. Que hoy en día la gran mayoría de vosotros podéis decir que eso ya lo habéis sanado, ya no hay ese dolor tan profundo. No todos, ¿eh? Fíjate que yo aquí estoy sintiendo fuertemente dos energías vuestras. Un grupo de vosotros que con paciencia y cariño habéis logrado ya salir de esta situación y algunos estáis todavía luchando en pleno proceso, sintiendo tristeza, sintiendo dolor e intentando superar, con muchas caídas, con muchos altibajos, con muchas lágrimas. Vemos a alguien que pudiera aparecer nuevamente en tu vida, porque tenemos la carta del juicio, tenemos la carta del as de copas, tenemos la carta del diablo, tenemos la carta del 3 de bastos. Aquí hay cartas que nos hablan de... La carta de la templanza nos habla también de comunicación, de un retorno. De esta persona buscar, ¿cómo te diría?, el argumento adecuado para excusarse, para quitarse un peso de encima, también porque te echa de menos, porque se acuerda mucho de ti, porque te tiene muy presente, porque te recuerda todos los días, sobre todo lo que estábamos viendo aquí, recuerda sobre todo la primera vez que te vio, ese día jamás esta persona dice que se le va a olvidar, y después esa despedida o esa no despedida y algo que quedó pendiente y que nunca te dijo, que nunca te explicó, o que siempre te ocultó, o hay algo que te ocultó, algo así. Algunos de vosotros teníais un matrimonio o una convivencia, incluso hijos con esta persona, y se fue, se alejó, te abandonó este alguien. Y aún a día de hoy eso te cuesta asimilarlo o te ha costado mucho asimilarlo. Hizo una jugada fea, hizo una jugada sucia, me dicen. Hizo una jugada muy sucia. No dio la cara. No fue transparente, no fue sincero, no fue sincera.
Es probable que vuelvas a tener comunicación de esta persona, porque no hay tranquilidad. Esta persona no tiene paz, no siente paz. Yo te voy a decir, sobre todo para los que todavía estáis pendiente de todo esto. Es muy probable que esta persona te busque, pero no con las intenciones que a ti te gustaría. Vemos que es alguien que igual que se acerca, se puede volver a marchar. Porque es una persona que lo que también necesita es como aliviar ese cargo de conciencia, darte una explicación o intentar como buscar una solución contigo, pero no volver como pareja o no volver para tener una relación contigo. Es alguien que te va a estar buscando, pero para dar esa explicación que no te dio. Como hemos visto, muchos de vosotros ya habéis sanado, habéis reparado vuestro corazón. Y en este momento estáis bien, estáis felices. Pero no todos estáis así. Ya te he dicho que yo aquí estaba sintiendo fuertemente dos grupos. Hay muchas personas todavía que esperáis por este alguien. Y puede ser incluso que el día que esta persona vuelva a aparecer, si tú eres de los que o de las que está esperando por este alguien, puede ser incluso que se esté dando un encuentro íntimo. Pero mucho cuidado, porque las cartas ya te están diciendo que esta persona no viene con la intención de quedarse contigo. Esta persona lo que quiere es darte esa explicación o contarte algo que no te contó, de alguna manera para sacarse esa culpabilidad que siente en este momento. En su día esta persona tuvo sentimientos profundos y sobre todo mucha pasión o mucho deseo por ti. Como te he dicho, ¿no? Es algo que empezó como todo muy de repente y poco a poco las cosas se fueron apagando, como un fuego. Poco a poco se fue apagando. Y es probable que vuelvas a saber de esta persona, pero que no venga con las intenciones que a ti te gustaría para las personas que estáis esperando. Es probable que se dé un encuentro. Yo siento sobre todo que esta persona lo que quiere y le gustaría mucho, es no quedar mal contigo. Aliviar, como te digo, ese cargo de conciencia, tener una conversación, intentar como que las cosas quedaran lo mejor posible entre tú y él o ella. ¿Cómo te digo? Como si quedarais como amigos o como amiga, tanto si te gustan los hombres, las mujeres, no importa. Quedar como amigos o como amigas. Esto sería un alivio y es lo que esta persona va a venir buscando nuevamente de ti. Siente un cariño muy profundo, siente un cariño muy grande y siente... yo te diría que incluso tiene sentimientos, pero no unos sentimientos como para comprometerse. Yo a esta persona ahora mismo en este momento no la veo dispuesta para nada como a volver a empezar contigo o volver a reanudar. Es que podemos estar viendo que esta persona, como bien te decía anteriormente, puede ser incluso que tenga una convivencia con alguien, que tenga un compromiso, que esté casado, que esté casada.
que lleve con una pareja muchos años, que esté conviviendo con alguien desde hace muchos años. También pudiera ser el por qué esta persona no se puede comprometer contigo. Quizá incluso fue alguien, como te digo, que ocultó esa vida que ya tenía. Por lo tanto, vemos a alguien que tampoco se puede comprometer contigo. Pudiera ser que te engañó. Estamos bien. O que te engañó o que ocultó, ¿no? Es algo así. Pero que recuerda muy mucho el día que te vio la primera vez. Esto es algo que esta persona no puede olvidar porque le impactó el verte, el conocerte, porque le gustaste mucho a esta persona. Y luego la manera en que las cosas se rompieron, o la manera en que esta persona llegó a romper las cosas, o llegó a hacer las cosas, o llegó a cortar con esto, o de la manera que todo esto se rompió. Todas las dudas que te llegó a generar. Aquí hubo una total incomprensión en ti. Tú no comprendías. Incluso me dicen algunos de vosotros, hablabais con alguien, con una amiga, con un amigo, con un familiar, con una hermana, con un hermano. Hablabas con alguien como intentando que esa persona te diera la respuesta a lo que tú no estabas viendo o no entendías en ese momento. Y evidentemente esta persona no tenía la respuesta. Es como que buscabas alivio en las personas de tu entorno. Y ese alivio o lo que estas personas te llegaban a decir, evidentemente no te aliviaba. Todo esto paralizó muy mucho Dos de Espadas. Todo esto paralizó muy mucho tu vida. Puede ser incluso que esta persona durante un tiempo, unas semanas, unos meses, incluso llegó a tenerte bloqueado o bloqueada. Para que no lo buscaras, para que no la buscaras, para que no lo llamaras o algo así. Nos hablan de una historia de mucho dolor. De mucho dolor. Y no te vayas a pensar que este alguien vive una vida feliz, vive una vida plena, vive una vida... No, esta persona no vive feliz. Y menos cuando yo te estoy diciendo ese cargo de conciencia que tiene y el sentirse como se siente, el sentir pues que ha fracasado, el sentir... Sobre todo nos hablan de una persona que para nada se siente orgullosa de lo que llegó a hacer contigo. Se siente mal por lo que llegó a hacerte, por cómo llegó a tratarte, por cómo llegó a ilusionarte, por cómo hizo las cosas. Se siente mal. Vamos a ver. Ahora vamos a estar sacando un consejo para ti. Vamos a ver. Vamos a estar sacando un consejo para ti. Todo lo que quiero hoy es una capa de Anbasabalaba. Ahora mismo lo que tú necesitas es cariño, amor y rodearte de personas que sobre todo te demuestren, que te aporten bonito, que te sumen bonito, que te hagan sentir bien, que te hagan sentir cómodo, que te hagan sentir cómoda. Olvídate, me dicen, de aguantar o de permitir según a qué personas en tu vida. Ahora lo que necesitas es como respetarte y sobre todo rodearte de personas que te sumen,
no que te resten. Este es un recordatorio para aflojarle un poco al trabajo. Para los que estáis ofuscados o ofuscadas o intentáis de alguna manera escaparos en el trabajo, escapar, que vuestro pensamiento se desvíe, estar con la mente entretenida, recordar que en este momento lo que tenéis que hacer es pausar, descansar y sobre todo sentir. Es muy necesario sentir para sanar. Es muy necesario sentir qué es lo que nuestro cuerpo nos dice. No ir en piloto automático. Sentir. Si hay que llorar, llorar. Si hay que reír, reír. Dedicaros momentos de felicidad, de bienestar. Como bien decíamos, rodearte de personas que te aporten, que te escuchen, que te mimen, que te quieran bien. Pero no estés siempre pendiente del trabajo. Tiene que haber ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal, nosotros mismos o nosotras. Es muy necesario para poder vivir en armonía y poder conectarnos con nuestra propia esencia. Cuando nos desconectamos de nuestra esencia, de nuestro yo, es cuando toda nuestra vida está totalmente inestable, porque no te estás escuchando, porque no te estás haciendo caso, porque vas en piloto automático. Vamos a ver, vamos a sacar un mensaje más. La abundancia. Siente que te mereces lo mejor sin condición alguna en contrapartida. Y es un poquito lo que yo te estaba diciendo aquí. Conéctate con lo que te hace bien, rodéate de personas que te hacen bien, rodéate de personas que te aportan, apórtate tú también, mímate tú también, cuídate tú también, dite cosas bonitas tú también, mírate al espejo y dite lo importante que eres. Porque la abundancia no está en lo económico. La abundancia está en los pequeños detalles. Así que, mis amores, lo vamos a dejar aquí. Ya me dejaréis saber para quién ha resonado esta lectura del día de hoy. Para quién no, ya sabemos que es una lectura general. Yo os envío un beso muy muy grande a todos y cada uno de vosotros. Gracias por vuestros mensajes, por estar, por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.